No, qué rabia, eso no estaba presupuestado. Por ejemplo. ¿Y por qué no vamos jugando? Podemos ir jugando, me parece. Listo. ¿Por qué no me dice qué hacer? Porque es que quizás lo que estamos haciendo es aprender a jugar. Análisis como dispositivo clínico no se puede protocolizar. Perdí la ficha con la que estaba centrando toda la estrategia. Quizás ya no sé qué hacer. No vi que me la atacaste, no me fijé por estar pensando solamente en mis fichas y no en que tengo que responder y tengo que contar con las jugadas del otro. Y entonces, después de ese movimiento de que la perdí, ya no sé cómo atacar. ¿Qué pasa si pensamos que la psicosis juega sin rey? ¿Para qué movió esa ficha ahí? Sí. Ah, es que yo quería esto y no me salió, porque no es lo mismo la frustración. Donde el psicoanálisis se hace fuerte, cuando analiza a profundidad la posición de cada sujeto. Psicoanálisis para no todos. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Psicoanálisis para no todos. Nuestro más reciente episodio fue acerca de los ideales, de la cara oscura de los ideales. Y bueno, hoy estamos de nuevo, David Tamayo, Juan David López. Vamos a estar conversando hoy acerca de algo que yo creo que puede tener digamos, mucha potencia para pensar muchos asuntos de la clínica, del psicoanálisis. Creo que también nos va a permitir pensar muchos asuntos de lo que hemos venido trabajando acerca del lenguaje, de la ciencia y de cómo el psicoanálisis puede considerarse o no una de ellas. Así que hoy vamos a estar hablando un poco de una analogía, que es una analogía del ajedrez. En principio quisiera contarles que pues cuando este episodio se publique ya se habrá dado un espacio académico con ser especial en donde pues vamos a poder hablar un poco, bueno, en este caso yo voy a poder estar llevando a cabo como una presentación acerca de la disfuncionalidad de la pareja de los padres y sus efectos en los hijos, y una de esas herramientas que voy a estar llevando a ese espacio va a ser también esta analogía, pero por eso me parece muy bueno que antes de ese espacio pues poder conversarlo con vos para que veamos otros matices, otras ideas asociadas a esta analogía, y contarles pues que en la obra tanto de Freud como de Lacan el ajedrez aparece en breves pinceladas, pero que yo creo con una analogía muy potente, muy bella, que permite reflejar también las formas en las que tanto Freud como Lacan pensaban el asunto de la clínica psicoanalítica. Pero yo quisiera que iniciáramos entonces hablando un poco de vos hasta el momento, cómo se te ha ocurrido pensar el ajedrez en su relación con el psicoanálisis, como que has encontrado allí y que a partir de ahí, pues como siempre, desarrollemos la conversación. Bueno, primero, esta invitación tuya, porque ha sido siempre una cosa que ha sostenido de la pregunta por la relación entre el ajedrez y la clínica y el psicoanálisis, me ha parecido muy interesante. Ahora que te paré las cañas y que, digamos que, pues, hemos jugado en algún momento, pero yo nunca he sido el más aficionado al ajedrez, pero de cara a este episodio me puse pues como a escuchar muchos youtubers sobre ajedrez, análisis de las partidas, de cómo funciona el juego y a jugar también. Y creo que de ahí he podido sacar muchas más cosas de lo que pensaba antes. ¿Por qué? Porque es que creo que cuando uno está empezando a jugar ajedrez, lo primero que busca, así uno conozca de hace tiempo las reglas y sepa cómo se muevan las fichas y sepa que hay una ley pues que opera en el juego, es que yo no puedo arrancar de cualquier manera. Yo comienzo y puedo abrir con el peón del rey, eso es una cosa, abrir con el peón al revés, peón del rey, peón de la reina, y eso cambia
todo el juego, y eso, digamos que Freud lo decía, las aperturas están más o menos tecnificadas. O sea, se puede decir, esta apertura es la francesa, la italiana, gambito de dama, gambito escocés, y se despliega el juego de una manera acorde a lo que yo haga y a lo que haga mi rival. Creo que cuando uno está empezando, apela muchísimo a la técnica. Es decir, a qué me dicen que debo hacer y cuál es la jugada que me recomiendan, y me estoy amparando todo el tiempo en un saber que quizá yo no entiendo del todo, pero que alguien me dice, haga lo que eso funciona. ¿Por qué me pareció eso muy interesante? Porque además tu trabajo, el que vas a presentar, o que ya habrás presentado cuando esto salga. Sí. Está raro los tiempos. Sí, esto siempre es muy extraño. Es decir, cuando ustedes escuchen esto, quizás nosotros ya no pensemos lo mismo. Sí, totalmente. Vamos a estar hablando de un futuro que ya es pasado, sí. Y va a ser muy raro. Pero, hablando sí del pasado. No, espérate, es que quiero entender. Entonces, eso está en el futuro. Pero cuando ellos lo escuchen, va a ser el pasado. Ya habrá ocurrido. Una cosa que hoy para nosotros no. Exacto. Eso. Qué extraño. Sí, el tiempo siempre es muy raro y la virtualidad sí que es loco. Pero, como tu trabajo es sobre el efecto de los padres en los hijos, más o menos. Podemos resumirlo. Resumámoslo así. Me acordaba mucho de cuando trabajaba en el colegio. Yo trabajé en un colegio, Juan David también, y los padres piden muchísimos tips. Sí. Dígame yo qué hago, dígame con qué apertura juego, qué pasa si yo muevo este peón acá. Me acuerdo mucho que una vez me encontré al papá de un estudiante, llegó y me dijo, vos sos el psicólogo. No, es que, ¿sabes qué? Yo necesito que me le cuadres ahí la autoestima, y si podés hacer que sea un poquito más disciplinado, y si después de eso queda ya así con un proyecto de vida bien armadito, maravilloso. Subirle la motivación, sí. La confianza en sí mismo, bajarle un poquito eso, la rebeldía. Calibrámelo. Eso, ¿cierto? Y como que eso se pudiera, pues, la receta. Sí. Y creo que mucha gente llega a donde uno pidiendo recetas. Y me parece muy interesante pensar el comienzo con el ajedrez, cuando uno está empezando a jugar, para pensar por qué los tips no son una buena idea. Qué interesante eso. Porque es que yo puedo arrancar y que me digan, no, mira, la mejor apertura en general es, otra vez volví a hacer la misma estupidez, con el peón del rey. Sí, ¿por qué no vamos jugando? Podemos ir jugando, me parece. Listo. Entonces yo abro con el peón del rey. Listo, y yo puedo entonces responder igual, ¿cierto? Eso. Entonces abrí así, ¿por qué? Porque alguien me dijo, y alguien me dice, la siguiente mejor jugada, si alguien hace eso, es sacar el caballo. Y si yo no entiendo la función que cumple el caballo, porque es que todas las fichas están relacionadas entre sí, empiezan a haber tensiones entre las mías y las tuyas, si yo simplemente lo hago en automático porque alguien me dijo, esa es la jugada más típica, la que más funciona, yo no voy a saber qué estoy haciendo y hay un momento donde me voy a perder. Es decir, el tip va a dejar de funcionar porque yo no entiendo toda la estructura del juego y no soy capaz de leer el juego. Es muy interesante, si a alguien le empieza a interesar esto, empezar a mirar los análisis que hacen de cómo el solo hecho de que yo tenga este caballo acá y después alguien me lo haga mover, porque entonces vos pensaste que ese caballo te está estorbando y yo no me fijé y lo moví por algo. Si yo no entiendo toda la función que cumple defensiva, por ahí vos vas a entrar y me vas a destruir, porque yo no entiendo la función. Yo simplemente hice lo que alguien me dijo que debía hacer y que funcionaba. Entonces, mi relación con ese caballo, yo como estoy pensando toda mi estrategia, la que va a funcionar, y eso me parece muy interesante para pensar algo que se le suele criticar mucho al psicoanálisis o que suele resultar muy enigmático, que es, ¿por qué no me dice qué hacer? Porque es que quizá lo que estamos haciendo es aprender a jugar y aprender el valor significante de todas las fichas y cómo este caballo en esta posición tiene un valor, pero si yo lo saco acá, cambio de valor. ¿Por qué cambio de valor? Porque probablemente está fuera de la incidencia del juego, porque no me va a servir para defender ciertas cuestiones, porque está sin ninguna defensa y ya ese caballo es una ficha
vulnerable. y totalmente diferente a la Ujú, que era en otra posición. ujú, Porque me parece que eso es lo que es el significante. ¿Cierto? Como si yo la misma palabra, la misma situación la pongo en otro contexto, la leo de otra manera, cambia totalmente su función, su operatividad, el peso que va a cobrar en el juego. Entonces, ujú, desde ahí me ha parecido muy potente. Esto ujú. como una visión inicial. Yo quisiera, como esto fue idea mucho tuya y muy impulsada por vos, ¿qué te empezó a resonar a vos de que el ajedrez tenía que ver con el psicoanálisis? Un poquito esa historia de cómo lo has pensado. Sí, bueno, movamos este caballo Sí, acá porque por allá quedó mal. yo respondería así, ¿cierto? No, mira, es que a mí me parece que en general las analogías, las metáforas son muy potentes para poder transmitir ciertas ideas que en el psicoanálisis pueden resultar muy abstractas, ¿cierto? Y yo recuerdo que esta analogía yo la empecé a pensar para un curso de introducción al psicoanálisis que tenía que ver justamente con una materia electiva que veían no solamente estudiantes de psicología, sino de otras carreras. Y a mí me interesaba era cómo poder transmitirle a personas que no tenían ningún tipo de acercamiento al psicoanálisis en qué se diferenciaba, por ejemplo, el psicoanálisis de la psicología. Y además, como en ese curso se suele dar un poco de psicopatología, también me parece que la analogía como la vamos a ir desplegando nos permite entender mucho. Es que yo creo que esta analogía es como que nos va a hacer, nos va a permitir como que hemos hablado muchas cosas en muchos capítulos y ahora es como en ese efecto retardado, vamos a poder entender muchas cosas, por lo menos de cómo nosotros hemos venido entendiendo los diagnósticos, cómo hemos venido entendiendo también las cuestiones del lenguaje, las cuestiones de la singularidad, las cuestiones de la ciencia. Entonces, eso es como lo que recuerdo. No recuerdo específicamente como por qué la analogía, solamente sé que hubo cierto, bueno, a mí me gusta mucho, pues lo juego desde el colegio, éramos unos frikis, pues que ni salíamos a descanso, sino que nos quedábamos jugando ahí en el salón. Entonces, como que tal vez en alguna alusión de estos textos de Freud fue que empecé ahí como a ver qué se podía pensar. Porque, de hecho, por acá tengo una cita que les quiero compartir y dice así, espérenme que no me acuerdo de qué texto es, pero, y no me quiero equivocar, es de sobre la iniciación del tratamiento, un texto de Freud de 1913. Entonces, él en ese texto dice esta frase tan bacana. Dice, quien pretenda aprender por los libros el noble juego del ajedrez, pronto advertirá que sólo las aperturas y los finales consienten una exposición sistemática y exhaustiva, en tanto que la rehúsa la infinita variedad de las movidas que siguen a las de apertura. Únicamente el ahincado estudio de partidas en que se midieron grandes maestros puede colmar las lagunas de la enseñanza. A parecidas limitaciones están sujetas las reglas que uno puede dar para el ejercicio del tratamiento psicoanalítico. Qué cosa más espectacular, de verdad, Freud, brillante, te amo, de verdad, maravilloso, porque creo que cuando él está planteando esto, viene muy de la mano de lo que vos estabas diciendo, que es nosotros podemos partir de una regla fundamental y es la regla de la asociación libre, que sabemos que también es difícil que un paciente se vaya ubicando desde ese lugar, que a veces se requiere tiempo, por eso también luego se plantean las entrevistas preliminares, pero que finalmente lo que me parece más potente de esto es que el análisis como dispositivo clínico no se puede protocolizar, como no se puede protocolizar una partida de ajedrez. Es decir, porque acá en este momento estamos en una apertura con peón de rey, ¿cierto? En este momento entonces es donde ya se pueden empezar a hacer intercambios, ¿cierto? Entonces, a partir de eso,
pasadas unas 10 jugadas, bueno, 10 me lo acabo de inventar, pero puede ser que menos o puede ser que se necesite un poco más, ya no hay ninguna partida repetida en la historia. Es absurdo y como estamos en modo friki, voy a contar cosas frikis. Porque imagínense que hay personas que se han dedicado a estudiar este juego por toda la posibilidad matemática, se le denomina pues el juego ciencia. Tengamos en cuenta que cuando se han establecido estos estudios se dice que en el primer turno hay 400 movimientos o posiciones posibles, tan solamente en ese primer Sacó este turno. peón, sacó este, Sí. ¿cierto? El caballo. Y en la respuesta que yo te dé, en tanto estoy jugando con negras, ya se abren 400 posibilidades. Pero luego, en el segundo turno, el aumento es impresionante, ya es 197.742, no posiciones, sino partidas posibles, las que se abren como posibilidad allí. A los 3 turnos, ya son 121 millones de partidas posibles. Esto es una cosa loca. Y en solo ese recuadro de 8 por 8 con 32 fichas, 64 cuadrados, ya vamos viendo como esa tendencia. Finalmente hay un autor, un matemático, que intentó calcular la cantidad de partidas posibles y dijo que era de 10 elevado a la 123. Mis matemáticas no son las mejores, pero a mí eso me suena que eso es mucho. 10 y 123 ceros. Ceros. No, es que sí, eso ni siquiera, yo, ¿cómo se leería ese número? Tal vez ni siquiera haya una palabra para eso, ¿cierto? Bueno, 10 a la 123. Entonces eso es lo que a mí me parecía muy teso, porque entonces yo empecé a pensar como, a ver, en primer lugar, tendríamos que contar con que hay una generalidad. La generalidad, ¿cuál es? Lo que vos decías al principio, es un marco. Todo juego implica una delimitación de espacio y tiempo. El fútbol, el tenis, todo. Todos los juegos implican, no todo es posible. Ahí es donde vamos a sentir ya muy de manera palmaria lo que es el significante. Si vos le entregás esto a un niño de 2 años y no es un super genio, y seguramente lo que va a hacer es coger las fichas y se las va a meter a la boca, ¿cierto? Y parte del proceso de ingresarlo en la cultura educativa va a ser decirle no, eso no es para meterle a la boca, eso es un peón, eso es un alfil. Y no solamente eso, sino que se mueven de ciertos modos, tienen ciertas funciones, cierta importancia, cierto valor, y por ende hay unas piezas que debes cuidar más y esta es la intención. Y me parece que antropológicamente es bien interesante. De hecho, me puse a ver también videos de la historia del ajedrez y es muy teso porque digamos que fue, inicialmente se ha pensado como el ajedrez como originario de la India, pero luego tuvo sus adaptaciones al contexto de Persia, luego también llegó al contexto de Europa, y es en el contexto del medioevo donde empezamos a tener ya a los reyes pues con la cruz acá arriba y al obispo o al bishop, al alfil, también como un representante eclesiástico. Y vemos entonces ahí como que se establece una regla fundamental y es que el rey no se come, ¿cierto? Que suena por allá tótem y tabú, ¿cierto? Como que tiene que haber un objeto mínimo que no puede ser, digamos, al que no se le pueden poner todas esas cargas Que es afectivas además excepción a la ley. excepción a la Que ley, funciona ¿cierto? por Como fuera. por fuera del conjunto de las otras fichas. Es que este juego tiene mucho que enseñarnos. Entonces, espérenme. Entonces, no se mata ni se come. Además, es que mira que esas palabras pues tienen un carácter canibalístico muy fuerte, pero que uno podría decir, bueno, eso sería otro tema, pues, pero si esto es una sublimación, ¿cierto? Cultural, un juego que permite la sublimación.
mí me parece que hay material suficiente para decir algo en ese orden. Pero bueno, el caso es entonces que eso es lo general. Es decir, todo sujeto hablante tiene que entrar en el escenario de que para estar en el mundo, compartir con otros, se le acota algo de su goce. El niño que quisiera comerse las fichas o simplemente destruirlas o botarlas, tiene que renunciar a ese goce para darle un ordenamiento con una ley y con unas reglas, ¿cierto? Y luego pasaríamos a la cuestión de lo particular, que lo particular es donde a mí me suena que podríamos estar pensando en las distintas aperturas como formas de defensa. Entonces yo pensaba para esta analogía que el sujeto siempre juega con fichas negras. Las fichas blancas en los jugadores de élite, cosa que no somos, eh, tienen siempre una ventaja de un tiempo, es bello como lo dicen, tengo la ventaja de un tiempo y lo normal es que las fichas blancas, las piezas blancas ganen la partida en esos juegos de élite porque tienen ese tiempo adicional. Entonces realmente las jugadas de las fichas negras siempre están forzadas por lo que la vida les propuso inicialmente. Entonces puede ser que a ciertos sujetos la vida les haya salido de una manera más agresiva que a otros y por ende este espacio, digamos, en donde pueden moverse está forzado y condicionado por lo que ya la vida interpuso, ¿cierto? Y que haya sujetos que nunca puedan jugar por quedarse quejándose por estar en el segundo tiempo. También, Porque creo que ahí también. estaría, digamos que mientras escuchaba me pareció una cosa interesante y es, todas estas reglas de las que un poco estamos hablando tienen que ver con el orden simbólico, pero hay un orden imaginario que quizá tiene que ver con eso, ¿por qué me tocaron las negras? Sí. No la había y pensado. que hay un punto, incluso, que a mí me da mucha rabia cuando uno juega virtual, hay gente que, a mí me salieron blancas y de una se retira de la partida. Y creo que tiene que ver porque no quieren jugar con las negras y no quieren jugar con las negras y se rehusan a esa posición. Y no pueden jugar porque toca jugar con las negras. Muy teso eso. Sí, sí, sí. Sí, y me parece que, por ejemplo, ya en ese sentido es donde uno va viendo como una suerte de posición subjetiva, ¿cierto? Es decir, lo que uno vaya haciendo con sus piezas va a terminar teniendo una repercusión en el orden de cómo se va a desarrollar luego la partida. Entonces, ahí es donde uno va viendo cómo va creando una suerte de estrategia y de esa estrategia se van a derivar ciertas consecuencias. Y ahí es donde, digamos, en lo particular, bien, podemos entonces empezar a decir, hay aperturas o que de forma defensiva, podríamos decir, están del lado de la histeria, están del lado de la obsesión, están del lado de la perversión, están del lado de la psicosis. Por ahí en la analogía yo me lancé y dije, ¿y qué pasa si pensamos que la psicosis juega sin rey, ¿cierto? En términos muy lacanianos como de Lacan planteando que lo que le falta al psicótico es el significante de la metáfora paterna con la cual organice su juego, ¿cierto? Si no existe la pieza del rey, entonces, ¿a qué se está jugando, cierto? ¿Cómo se puede ordenar lo que está ocurriendo ahí? Seguramente se pueden mover las fichas, pero llegará un punto crítico para la vida de ese sujeto en donde requerirá apelar al rey, no logra encontrar esa pieza fundamental para darle un ordenamiento al juego y aparece el delirio como un intento de suplencia. Bueno, en algún momento Y tendremos que que, hablar de pues, y que mientras te psicosis. escucho, hay una cosa que me parece interesante. Cuando uno está arrancando mucho en el juego, es como si uno jugara sin rey. Uh ¿Qué -huh. quiero decir con esto? Por lo menos en mi experiencia, no sé cómo será para otros, la reina es una ficha muy potente. Uh La -huh. reina hace de todo, ¿cierto? Se mueve en diagonal, se mueve de frente, se mueve para adelante, se mueve para atrás, se mueve para los lados. Es sumamente potente y uno pareciera que empieza a organizar todo su juego entonces alrededor de la reina. Quiero cuidar la reina, no quiero que me quiten la reina.
que vos algo mencionabas por ahí, él no quiere perder su reina, pero además es porque quizá a uno se le olvida que todo el juego lo organiza es el rey. Entonces, eso está de algún modo desplazado. ¿Qué está cuidando el sujeto? Su potencia, su capacidad de ataque, su posibilidad de defenderse, la ficha que él siente más grande, y se le olvida, quizá desconoce, que es que el juego está centrado y lo que organiza es el rey. La importancia de mantener el enroque. Quizá uno le olvida eso por cuidar la reina y entonces pierde el enroque y perdió una jugada muy importante, porque creo que parte del análisis es que el sujeto pueda identificar qué funciona como rey y qué le ha funcionado siempre como reina, que él creía que tiene que defenderse, que tiene que atacar, que tiene que cuidar es esa ficha, y que quizá no es esa ficha la que hay que cuidar, ¿cierto? Quizá no es mi rol de buen hijo, quizá no es mi rol de súper buen estudiante, o el más chistoso, eso que me ha dado el reconocimiento, la potencia, mi lugar ante los otros, que es lo que se suele cuidar, y lo que en análisis uno suele decir, ¿usted por qué está cuidando tanto eso? Que quizá esa es la reina, para poder ir y decirle, hay otra fichita que se mueve solamente de a uno, que no tiene tanta potencia, pero que si usted la pierde, pierde el juego. Y que todo el tiempo no puede mover la reina porque se la están atacando, le están atacando al rey, y eso no deja que usted mueva a la reina. Sí. No sé si me hago entender con eso que se me está ocurriendo. Muy bacano. Es que yo te decía que nos íbamos a estallar con esta analogía, porque otra cosa, pensando por ejemplo en el capítulo pasado sobre la cara oscura de los ideales, cuando por ejemplo referíamos que uno de los ideales más enigmáticos con los que llega mucha gente hablando como de yo quiero ser perfecto, es como pretender entonces que hay una manera perfecta de jugar la partida, y hay un concepto en el ajedrez tan bacano que es la precisión. Pero es bien interesante. ¿Por qué? Porque de la precisión solo se puede saber al final de la partida. Uno nunca sabe qué tan preciso está haciendo en el momento en el que lo hace, porque en cierta medida hay algo de arrojo en el juego, ¿cierto? Pues porque de inventiva, de creatividad. No, y de incertidumbre estructural, porque entonces ahí uno podría decirle a estas personas que llegan tan preocupadas por la cuestión de la perfección, y es perfección acá en dónde, si para cada sujeto la vida le ha jugado con unas variables distintas. ¿Cómo poder pretender ser perfecto con una cosa que definitivamente no es generalizable, ¿cierto? Porque es que acá estamos diciendo que está la vida, ¿cierto? Y aquí está este sujeto, que ahí a duras penas va haciendo alguna cosa con lo que puede, ¿cierto? Y ¿qué ocurre? Que en algún punto tendremos que considerar que la vida puede llegar a tener unos cambios drásticos. Por ejemplo, pues vamos a seguir jugando esta partida, pero supone que de un momento a otro, como pasa en el duelo, uno viene jugando ahí su partida y de un momento a otro pues ya no tenés al fin. Se la quitaron, se perdió. Sí, marica, se murió. Sí, esa persona que uno tanto quería, con la que tenía ordenada su estrategia, con la que estaba acomodado, se murió. O simplemente quiso irse o lo que sea, ¿cierto? Pues como que esas cuestiones terminan incidiendo y dándole cierta ventaja o desventaja de acuerdo con el escenario que va desarrollando. Y que no tiene que ser que le quitaron, porque es que te voy a quitar esta ficha, ¿cierto? Es que el mismo juego, o sea, si yo acá tenemos esta jugada así planteada y yo tengo una estrategia, y vos hiciste un movimiento con el que yo no contaba, y yo quizás me obstino en que mi estrategia es muy buena y la ejecuto igual y perdí la ficha con la que estaba centrando toda la estrategia, quizás ya no sé qué hacer. No vi que me la atacaste, no me fijé por estar pensando solamente en mis fichas y no en que tengo que responder y tengo que contar con las jugadas del otro, y entonces después de ese movimiento de que la perdí, ya no sé cómo atacar. Era lo único que tenía. Sí, me gusta eso porque nos permite pensar. ¿Por qué me vas a comer ese? No, qué rabia, eso no estaba presupuestado. Por ejemplo.
porque ¿qué vas a hacer vos ahí? Deja de jugar. Ha visto un montón de videitos ahí en YouTube donde me gané, marica, cancelamos este hijo de puta episodio. Bueno, entonces pensaba como que se pueden mantener como las dos situaciones. Una cosa es el error de uno, el mal cálculo, pero otra cosa es también la contingencia radical de la vida, de que un momento a otro ya perdiste y ni siquiera es por una cuestión tuya, ¿cierto? No, pues el otro es mortal, pues lo pensaba mucho en términos como del duelo por muerte. Pero bueno, entonces volvamos ahí como al escenario, porque sí, yo creo que la cámara nos está permitiendo ver como por lo menos el tablero. Y por ejemplo aquí ya no hay una manera estándar de responder. Yo creo que estamos a unas dos jugadas en donde ya encontraríamos que estamos en el plano de la singularidad, en el sentido de que no se ha jugado nunca. Y es que es muy loco, es decir, no ha habido, no ha habido en este momento dos partidas que se desarrollen del mismo modo, ¿cierto? En la historia. Y yo estoy aquí muy embalado, realmente, esto está muy interesante, muy interesante. Esto es un reto. Esto es un reto. Hablar de psicoanálisis y jugar ajedrez. Sí. No sé cuántos lo han hecho. Bueno, y tampoco es que esté como muy recomendable. Yo tengo miedo en este momento, siento que cualquier paso en falso ya mate. Bueno, pero así va la vida también. Entonces la singularidad, miren que acá, por ejemplo, ya nosotros estamos como en el campo donde hay que hacer análisis, y me parece también bello esta analogía, es que muchas veces podríamos pensar que es el psicoanálisis si pensamos entonces que el sujeto está jugando con negras, así como yo en este momento estoy muy expectante de qué trampa me están haciendo o eso en qué derivará. Ay, jaque. Bueno, no, esto está muy peligroso. Entonces, a partir de eso, ya, espero no equivocarme. Pero decía que puede ser que un sujeto llegue donde un analista como, vea, tengo esta partida así. ¿Qué hago? Dígame qué hago. Es decir, yo creo que estoy a punto de perder esa partida o me equivoco e inmediatamente la pierdo. Dígame qué ficha muevo. Dígame yo por qué estoy viviendo esto, dígame cómo se debe vivir, dígame cuál debe ser la partida que se debe desarrollar. Y es muy bello también ver que el análisis entonces implicaría en algún punto empezar a hacer justamente el proceso de retorno de cuáles han sido las movidas que hemos hecho hasta este momento, ¿cierto? Sabiendo que en ese proceso... ¿Y con qué intención la hizo también el sujeto? Porque eso marca también, me parece algo importante. ¿Usted para qué movió esa ficha ahí? Sí. Es que yo quería esto y esto y no me salió, porque no es lo mismo la frustración de lo que salió, la hice y lo logré, ¿cierto? O hice esta jugada sin saber y de la nada vi que podía hacer esta otra, ¿cierto? Eso afectivamente y a ese nivel imaginario creo que incide mucho en el juego. Sí. Sí, entonces ahí es donde vamos a poder también ver como que habrá algunas jugadas que si hiciéramos el ejercicio en este momento, solamente que yo estoy seguro de que no lo lograríamos o volver a la misma posición, pero cuáles fueron esas jugadas y habrá algunas que no se recuerden. Yo creo que también es muy bello poder ver ahí la represión, ¿cierto? Como... No, la verdad, usted me pregunta, ¿yo por qué pienso eso? ¿Yo por qué siento eso? ¿Yo por qué hice eso? Yo no tengo ni idea. Yo moví esa ficha, pero yo no tuve que ver ahí. Y que a veces pasa en ajedrez. Uno está en una posición que no sabe qué hacer, el tiempo está contando y tengo que mover alguna cosa. Y moví. Así es, así es. Entonces, aquí es donde vemos que el psicoanálisis no sería entonces un saber que en algún punto pueda considerarse plenamente alejado de la ciencia,
Por eso yo en este texto traía una expresión que se la escuché a Juan Manuel Uribe, un profesor nuestro de la maestría, que él en alguna clase soltó esa expresión y nunca le dio mucho desarrollo, y yo sentí como que ahí había una potencia muy grande cuando él dijo ciencia de lo singular, ¿cierto? No sé si hay algún otro autor pues que lo haya planteado, pero el caso es como que ciencia de lo singular, ¿qué quiere decir? Que, claro, hay unas reglas que son generales, hay algo que es particular y uno puede orientarse en términos como este sujeto es histérico o este sujeto es neurótico obsesivo o es psicótico, pero finalmente, ¿dónde el psicoanálisis se hace fuerte? Cuando analiza a profundidad la posición de cada sujeto, de las cuestiones que tienen que ver con la vida, lo que le ha puesto la vida y lo que a él ha hecho con la vida. Y por otra parte, y cuando digo lo que ha hecho, teniendo en cuenta, por supuesto, el factor de... El factor, me desconcentro esa jugada, teniendo en cuenta el factor inconsciente, en donde él puede no reconocer el por qué hizo esa jugada, ¿cierto? Que también me parece bacano pensarlo de la responsabilidad subjetiva, porque entonces el sujeto, si no es consciente, mueve sus fichas de qué parte debe hacerse cargo y de qué parte no debe hacerse cargo, porque lo hizo la vida, ¿cierto? Él que iba a decidir que iban a hacer en ciertas condiciones, o que iba a pasar tal cosa en su país, o que hay una debacle económica, ¿el que tiene que ver con eso? Que hay Tal vez jugadas forzadas. hay jugadas Así no se forzadas. quiere, hay que Es hacerlo. decir, la libertad no es toda, no es completa. Entonces, ahí es donde vamos viendo que de todos modos sí hay unos parámetros, y es que en algún punto nosotros no podríamos decir, ve, no sé, este peón llegó aquí porque sí, no, sino llegó de manera forzada después de haber recibido un jaque de tu parte con una reina. Si yo le tomo la captura de pantalla a esta partida, ¿yo qué puedo decir? Juan David, ¿para qué sacó ese peón allá? ¿Cierto? Pues eso, ¿qué sentido tenía? Si la reina está acá, nadie lo está atacando, pero es que no se acordaron que a mí me atacaron por allá y que yo ya consolidé, y el efecto de mi posición subjetiva y cómo quedó ya marcada por eso. También Freud tiene una frase muy bella, hagamos aquí una pausita para leerla porque me parece súper pertinente. Él dice lo siguiente, lo dice sobre nuestra relación con la muerte, en temas de actualidad sobre la guerra, nuestra relación con la muerte. Listo. Buen texto, léanlo si no lo han leído. Y él dice, es por cierto demasiado triste que en la vida haya de suceder lo que en el ajedrez, donde una movida en falso puede forzarnos a dar por perdida la partida. Y encima, con esta diferencia, no podemos iniciar una segunda partida, una revancha. Jaque por aquí. Entonces, mira que es muy teso ir viendo eso, como que ya, las cosas están ahí, uno ahí qué hace, cómo se va a mover, ¿cierto? De todos modos hay una tensión que tiene que ver con la muerte, que tiene que ver con la pérdida, que tiene que ver con que en algunos momentos hay posiciones que ya no se pueden recuperar dependiendo de lo ocurrido, ¿cierto? Y decía yo en esta analogía que finalmente también hay que acoger el hecho de que de ahí salimos un poco de esta tensión, de que el contexto entonces es el que hace al sujeto. No, el contexto fuerza ciertas posiciones del sujeto, pero hay muchísimas formas de reaccionar ante este contexto que David me estaba planteando, por ejemplo. Yo pude haber movido peones, yo pude haber movido el caballo, pero finalmente elegí forzosamente por la posición que me puso la vida inicialmente, pero finalmente yo también tomé ahí una decisión, ¿cierto? Y que eso me parece interesante también por lo que hablamos ahora de los ideales, ¿cierto? Es que uno podría decir que
ojalá mi reina estuviera en otra posición, ojalá yo hubiera tenido la torre y ya esté arriba atacando, pero no está, ¿cierto? Y uno empieza a mirar, pero ¿por dónde la saco? Sí. No hay por dónde sacarla. Y quizá la clave a veces está en, bueno, fíjate en otra ficha. No has pensado que podrías no mover esa, sino mover este peón que te abre campo. Y que creo que eso es lo que a veces cumple como función el analista. Que el analista, fíjate, no está jugando, pero quizá le está permitiendo al sujeto salirse un poco de la partida, mirarla desde otro ángulo y ver cosas que él no había visto. Porque eso da mucha frustración cuando uno, pues jugué y yo no vi una jugada, el otro me la hace y me quedo patinando y es, venga, paremos. ¿Qué más jugadas hay? No se obstine. ¿Qué otra función cumple? ¿Cómo se mueve esta ficha? ¿Dónde la puede poner? ¿Cierto? Y empezar a cuestionar, no porque el analista sepa, ¿cierto? Quizá él tampoco sabe, él no ha visto toda la partida, quizá ni siquiera es mejor jugador que el que está ahí jugando en ese momento. Creo que no tiene que ser mejor jugador, pero tiene que poderle preguntar. Saber preguntar. Saber sobre las reglas, ¿cierto? Venga, y si usted pone esta ficha acá, ¿qué pasa? Y esta cómo se mueve, y esta qué hace, y qué te podrías comer acá, y qué consecuencia puede tener del otro lado, ¿cierto? Y eso solo, ese instante de salirse de uno mismo, ¿cierto? De no ser solo yo con mi juego, sino poderme ver como otro jugando, permite una libertad diferente de maniobra. Así sigan siendo jugadas forzadas en muchas ocasiones. Sí, y que quizás favorezcan que finalmente la partida pueda seguir desarrollándose quizás de una mejor manera para ese sujeto, sin duda, pues eso tiende a eso, ¿cierto? Pues a que eso tenga ahí su efecto. Y que no se le garantiza ganar. Sí. Sí, y sabes que por eso me gusta mucho este podcast, hombre, pues yo no había pensado en una cosa, y es, yo había montado toda esta analogía, pero yo no había pensado qué efectos podría tener, y si no, pues si no te parece, pues también me decís, pero cómo podría pensarse en un ejercicio casi como personal. ¿Cuáles han sido los movimientos forzados que yo he tenido que hacer? ¿Cierto? ¿De qué manera respondí? ¿Por qué de esa forma? Yo como juego agresivo, defensivo, calculando o a la guachipanga, a la maldita sea, moviendo las fichas y ya ahí fue puta y después veo a ver qué hago, ¿cierto? Como cuál es mi lógica en el juego. Pues me quedé como con ganas como de decir cuáles han sido esos momentos y ver cuál ha sido ahí mi posición, pero traducirla a la analogía. Sí, es que me parece que finalmente eso es mucho de lo importante. A ver, porque se me ocurre esto con lo que estás diciendo que puede, además, bello. Y es como, quizá yo quiero jugar agresivo. ¿Por qué? Porque yo he visto que jugar agresivo es muy bueno, ¿cierto? Y quizá de los movimientos que sé, de lo que entiendo, sería mejor que jugar a defensivo. Pero quiero atacar, pero me sé defender. Y si yo insisto en atacar, pero me sé defender, pues quizá una pregunta sencilla es, ¿y usted por qué no juega defensivo? No, pues porque es que atacar, yo quiero... Ajá. O porque escoge partidas de 3 minutos si usted necesita tiempo para pensar. Y creo que esas elecciones de los sujetos son las que determinan todo, que a veces juega contra sí mismo. Y que ahí está el goce. Y contemos con un punto adicional, y es, finalmente, las negras van a perder la partida. Las piezas negras, en nuestro caso, sabemos que por nuestra condición mortal vamos a perder la partida, independiente de cómo la juguemos. Entonces, se nos va a acabar el tiempo. Se nos va a acabar el tiempo. Ay, qué belleza. No, qué belleza. Estoy impactruenado por la belleza de eso. Parce, sí, y se nos acabó el tiempo aquí también. Acabó el tiempo. Ya estuvo bien. Ya, muchas gracias por estar con nosotros.
así sea de forma auditiva o visual, en un nuevo episodio de Psicoanálisis para no todos. Esperemos poder seguir conversando y compartiendo de estas ideas. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Bueno, y terminemos esta partida, pues, porque está muy dura. Psicoanálisis para no todos.